Hola, bienvenidos a Bifurcados. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre Luis Alberto el Flaco Spinetta. Bueno, Luis Alberto el Flaco Spinetta es un músico prolífico de la Argentina. Unos lo categorizan como uno de los más grandes del rock argentino y tal vez de la música mundial. Un poco de datos sobre él. Nació el año 1950, murió el año 2012. Su primera banda se llamó Almendra y a partir de ahí fue pasando mucho de bandas. Entre sus más famosas está Almendra, Pescado Rabioso, Spinetta Jade, y también tuvo varios álbumes como solista. Y sí, tuvo muchos éxitos y dentro de tantas bandas se nota un cambio también del género musical. A ver, al respecto un poquito, ¿no? Yo creo que Spinetta se lo considera un músico tan importante porque su trabajo como compositor, pero también la parte como guitarrista y como cantante, ¿no? Que yo creo que es algo que se destaca. Un dato que me pareció interesante, justo estaba viendo, es que Artaud de Pescado Rabioso está como el mejor álbum dentro de los 100 mejores álbumes del rock argentino, según la revista Rolling Stone. Entonces ahí se puede ver un poco, ¿no? Realmente el impacto que ha tenido, no solo a nivel latinoamericano, sino también en la opinión, digamos, internacional. Am, y yo creo que uno de sus éxitos más conocidos es Muchacho Ojos de Papel, que es una canción con una poética muy especial. Por eso para muchos Spinetta es bueno, el poeta del rock argentino, digamos. Am, y bueno, finalmente también me gustaría añadir un par de cositas más, que es que el 23 de enero, es el día de su nacimiento, ha sido declarado como Día Nacional del Músico en la Argentina. Entonces, es otro dato, ¿no? Que muestra un poco el impacto que ha tenido en el rock argentino. Y dentro de sus bandas, por ejemplo, han estado David Lebón, Pedro Aznar, que formaron Serú Girán, ¿no? Una banda de la que hablamos anteriormente. Y finalmente, bueno, una recomendación, digamos, aunque claro, las recomendaciones vamos a llegar al final, pero algo que me gustaría destacar es Spinetta y las bandas eternas, que bueno, básicamente es un concierto en vivo donde Spinetta va recorriendo toda su trayectoria, que fue el año 2009 para festejar 40 años de su trayectoria, ¿no? Y tuvo como invitados a muchos músicos importantes que formaron parte de todas sus bandas y agrupaciones. Y, por ejemplo, también estuvieron Fito Páez, Charly García, Gustavo Cerati. Entonces, bueno, ese es un, un espectáculo muy lindo, ¿no? Para ver y también muestra, digamos, que a lo largo de la carrera del Flaco Spinetta ha tenido colaboraciones con músicos del más alto nivel también. Bueno, tú mencionaste Muchacha Ojos de Papel, que él lo cataloga como la canción que lo llevó a ser alguien, a ser conocido, porque fue con Almendro, ¿no? Su primer grupo. Y bueno, antes de eso, él leí un poco sobre su vida y él como viene de una familia no adinerada, pero de una buena clase media, hincha de River, como que de Núñez, y eso igual me di cuenta en algunas canciones, habla de River, hay algunas cosas, ¿no? Bueno, dice que sus tíos trabajaban en una disquera y por eso tuvo mucho acceso a la música desde joven. Y bueno, hace esta canción, Muchacha Ojos de Papel, que luego hasta años después vi una entrevista del año 2010 que él habla en retrospectiva de esa canción y un poco hasta da críticas, ¿no? Sobre esa canción, dice, uy, no, no sabía lo que decía o tal vez era, no sé, un poco machista, dice en esa época, ¿no? Bueno, tal vez esa canción luego cambia mucho el género con Pescado Rabioso, que es un poco más rock, pero justo del álbum que hablaste, de ese Artaud, eso es interesante porque vi que ese álbum en específico, él lo hizo solo, ¿no? Tal vez está
asignado a este grupo Pescado Rabioso, pero dice que era más por un tema contractual. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Como que él, a veces uno piensa que estos artistas normalmente que se vuelven solistas y todo esto son por ego o por motivos de ese índole. Bueno, siento que con Spinetta fue diferente la situación, ¿no? Siento que si cambiaba mucho de banda no era por ego, sino era que por cambiar de sonido, cambiar de música, o tal vez porque la persona evoluciona, ¿no? Y hasta ahí se ve su desapego al sacar este super álbum para un grupo que ni siquiera tuvo nada que ver con ese álbum, ¿no? Artaud, que tiene canciones súper famosas, bajan, no sé, de ahí muchas de las canciones. Por ejemplo, nosotros al empezar este podcast, lo que hemos dicho es que vamos a escuchar esa playlist de Spotify, ¿no? This is Spinetta. Y es muchas de las canciones que están en esa playlist salen de este álbum. Y no, como dijiste, ¿no? Me parece que lo que más resalto de Spinetta y lo comparo hasta con otras bandas de rock es la poesía, ¿no? Como que es un arte escucharlo. Siento que en eso se diferencia a todos. Se diferencia a todos los del rock argentino porque no sé si es una mezcla del instrumento. Claro que él es un gran artista en ese sentido, pero es la voz y el mensaje por detrás, el amor. No sé si es único, es único en su género, no sé, me cuesta ahora compararlo con alguien, a Spinetta. Algo que me parece muy importante de todo lo que has mencionado es justamente el tema cómo cuando cambiaba de banda lo hacía para cambiar un poco de sonido, ¿no? Y podemos ver un Spinetta en algunas etapas, digamos, más acústico, más rockero, más tirado también al jazz. Entonces, realmente se puede ver cómo ha ido a lo largo del tiempo experimentando con diferentes sonidos. Y yo creo que eso también es algo importante, interesante en un artista y en un músico tan reconocido como él, el atreverse, ¿no? A hacer esos cambios cuando ya tienes, digamos, ¿qué se podría decir? Una carrera, se supone, ya establecida, ¿no? Em, a ver, personalmente me parece que hemos dicho prácticamente todo lo más importante respecto a Spinetta y simplemente me gustaría terminar esta parte destacando lo que tú ya mencionaste, ¿no? El tema de la poesía. Yo creo que es lo que diferencia a Spinetta del resto de los músicos del rock argentino, porque obviamente muchos de los músicos, como de los que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, obviamente son excelentes músicos, tocan muy bien sus respectivos instrumentos, cantan muy bien, también muchas veces tratan de decir algo con sus canciones, pero en el caso de Spinetta tiene una poesía muy delicada, ¿no? Realmente ese aspecto poético es algo que yo creo que sobresale y lo destaca frente a todos los demás. Sí, es único. Tal vez lo que igual me llamó la atención es que las portadas de los álbumes él las hizo. Y eso, de todo, de la mayoría de los álbumes él las hizo. Así que no solo podía cantar, también era un apasionado del dibujo. Y me parece que es un tipo único, no sé, como cuando lo escuchas en las entrevistas o todo como sobresale, siento que eso lo diferencia de los demás, ¿no? Cuando ahora me pongo a pensar tal vez en otros grupos, ¿no? Grandes o grandes músicos argentinos, no sé, me pongo a pensar en Fito Páez, en Gustavo Cerati, y yo siento que ellos van un poco sobre una línea, ¿no? Sobre lo que es el músico, el rockero. Pero siento que Spinetta, no sé si decirlo estaba loco, pero siento que él como que formaba su propio camino, ¿no? Como que no le importaba mucho el qué dirán o lo comercial o el éxito. Siento que él hacía lo que le gustaba, lo que quería, si no tenía que ser una gran portada de algo, ¿no? Como que él dibujaba y era lo que él le gustaba, ¿no? Y ahí siento que uno se da cuenta que tal vez más que otros no se dejaba llevar tanto
lo que da dinero, sino se hacía llevar por el arte y esa idea altruista de dar al mundo y la poesía y del amor y no sé, eso me parece único. Igual algo que me gustaría decir al respecto es lo que tú también ya mencionaste, ¿no? Es como en una entrevista que le hicieron, bueno, quizás en varias, habla sobre Muchacho Ojos de Papel y es muy crítico con su propia obra, ¿no? Dice, yo era muy joven, el mensaje es incluso machista, etcétera. Y es algo que yo creo que es interesante ver a un músico tener esa capacidad de autocrítica, sobre todo con el mayor éxito de tu carrera, ¿no? Y decir realmente esa canción tal vez eh, no es como todos dicen que es realmente tan especial, por decir de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy interesante de Spinetta, que tiene esa humildad, tal vez, ¿no? Esa capacidad de... Incluso a mí me pareció un poco que era muy duro consigo mismo, porque eh, más allá de que tal vez obviamente cuando uno es joven no va a opinar igual que después de 40 años, pero me parecía que era un poco excesiva su autocrítica consigo mismo y con esta canción, ¿no? Pero de todas maneras es importante destacar eso. Y bueno, yo ya como última cosa me gustaría simplemente recomendar a Spinetta en todas sus facetas porque realmente se puede ver un cambio a todo nivel entre lo que hace, por ejemplo, en Pescado Rabioso, en su carrera solista, en Spinetta Jade, tiene varios grupos también, entonces es interesante ver esa evolución, yo creo, ¿no? Sí, me adhiero a tu opinión y digo que es música para el alma, ¿no? Me acuerdo las primeras veces que escuché Spinetta, hace un año, me acuerdo más o menos, hace un año y medio, que abrí esa playlist una vez y nuevo, ¿no? Como que yo siempre había escuchado hablar de él y sí es una música tan bella, tan linda de escuchar y siento que va a perdurar bien en el tiempo esa música, siento que más que otros grupos que tal vez van por el lado rockero, esta poesía siempre se va a mantener y recomendarlo, ¿no? A los demás, que es bellísimo y que lo escuchen todos, la verdad. Y bueno, como siempre, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify. Nos pueden dejar en los comentarios qué les ha parecido este tema y si tienen alguna sugerencia para algún otro artista del que podamos hablar en una próxima ocasión. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ya. Chao.